Antes de presentar a Víctor, quiero decir que hay café y té ahora y algunas cosas que puedes comer también. So we got more tea and coffee, and there's some treats for you in the back if you want to grab those. They were a little kerfuffle. Ok. Para la última presentación de nuestra sesión sobre el estilo, cronología y ideología, tenemos Víctor Castillo, Zacaliu, Guatemala, el centro ceremonial como nodo de interacción interregional en las tierras altas mayas. Good afternoon, buenas tardes. I'm going to present in Spanish, but before that, I want to thank the organizers for their kind invitation to participate in this exciting workshop and for bringing us together. I want to acknowledge that Saculeu is the ancestral sacred place of the Mam Maya peoples of Western Guatemala. And this presentation contains drawings of burials from Saculeu that were excavated decades ago, and also illustrations of artifacts that came out from those burials. I'm doing so honoring the memory of the ancestors of the Mam and feeling grateful that I have the opportunity to study the ancient history of the Mam and the history of Saculeu, which is a place very dear to my heart because I was born and raised not too far from Saculeu. So I'll switch to Spanish now. El principal objetivo de esta presentación es discutir el contexto físico y espacial concreto en el cual se llevaba a cabo la interacción y el intercambio regional de objetos e ideas en las tierras altas mayas de Guatemala durante el periodo posclásico, que más o menos corresponde entre el año 900 después de Cristo, hasta el establecimiento del orden colonial español en esta área alrededor del año 1550. De manera más puntual, quiero argumentar que los centros ceremoniales de las tierras altas mayas actuaban como nodos precisos de interacción a donde llegaban elementos tanto materiales como ideológicos que eran necesarios para el ceremonial maya local, el cual, por la naturaleza misma descentralizada de las entidades políticas de las tierras altas mayas, necesitaba de elementos materiales concisos, particularmente objetos de metal, que muy probablemente llegaban desde el sur de Centroamérica y de Oaxaca, en México. Frecuentemente, las tierras altas mayas son caracterizadas como una periferia económica, un área marginal, acaso ubicada a lo largo de importantes rutas de intercambio, pero el destino final de movimientos unidireccionales de difusión cultural que significaron la adopción de elementos extraños para los mayas a través de migraciones y conquistas, y ya Jaime nos explicó algo de esto. Quiero ofrecer aquí una conceptualización diferente y considerar a los grandes centros de las tierras altas mayas como fines en sí mismos, es decir, como espacios en donde los mayas conscientemente seleccionaron e integraron elementos materiales e ideológicos foráneos que servían a fines políticos locales, manifestados en el ritual y las prácticas funerarias asociadas a las tradiciones de construcción y destrucción de la arquitectura local. Entonces, para hablar un poco del contexto geográfico, tenemos el área maya, con las tierras bajas aquí, el área donde trabaja Jaime está más o menos aquí, Saculeu está en las tierras altas occidentales de Guatemala, un área que ha sido llamada por algunos la periferia de la periferia. Es un área con muchas montañas, con valles profundos, un poco complicada la geografía. También en términos de lingüísticos y culturales es un área bastante compleja. Este es un mapa contemporáneo de los idiomas mayas, y como podemos ver, las tierras altas mayas guatemaltecas, hay una gran variedad de grupos lingüísticos y de grupos étnicos, más de 20 grupos lingüísticos, y los MAM pues corresponde a esta área naranja aquí. Sabemos que ocupaban un área mucho más grande en el siglo XV, antes de la conquista de los quiché, otro grupo maya de tierras altas. Pero podemos ver la complejidad cultural y étnica que también es evidente en el registro arqueológico.
Para desarrollar mis argumentos hago una revisión a los datos empíricos recuperados durante las excavaciones en Saculeu, un importante centro ceremonial ubicado en el occidente de Guatemala que fue investigado en la década de 1940 como parte de un polémico proyecto de reconstrucción auspiciado por la United Fruit Company. Para sorpresa de muchos, las excavaciones en Saculeu revelaron la presencia de numerosos objetos de origen foráneo, lo que sugirió que este sitio mantuvo durante sus más de 1000 años de ocupación importantes contactos con otras partes de Mesoamérica y más allá. Para esta presentación me enfocaré en discutir los contextos precisos en los que los objetos de metal, de oro, tumbaga y cobre, han sido encontrados o fueron encontrados en las excavaciones llevadas a cabo hace casi 80 años en Saculeu. La larga y bien documentada historia de Saculeu provee un caso excepcional para explorar el rol de los centros ceremoniales de las tierras altas mayas en el intercambio regional. Hay quien dice que Saculeu es una herida en la arqueología de Guatemala. Se llevó a cabo en un momento político muy tenso, la Revolución Democrática, que estaba en conflicto con las empresas, grandes empresas de capital estadounidense, y la Fruit Company decide reconstruir Saculeu de manera poco ortodoxa, utilizando materiales contemporáneos como un testimonio de sus contribuciones a Guatemala. Lo cierto es que los reconstructores dejaron volar su imaginación y reconstruyeron algunas estructuras sin evidencia arqueológica suficiente. Y además la colección de Saculeu tuvo una terrible manipulación. Los artefactos nunca fueron enviados al Museo Nacional de Arqueología de Guatemala. Se quedaron en el sitio resguardados en un pequeño museo que fue incendiado en 1980 durante la Guerra Civil, y desafortunadamente muchos objetos se perdieron, incluyendo muchos artefactos de metal. Entonces, desde hace un año más o menos, yo estoy tras la pista de los objetos de Saculeu, tratando de ubicarlos, de ver en dónde están, y luego de hacerle preguntas a los materiales, porque tenemos estos datos recuperados hace 80 años, minuciosamente descritos, pero los arqueólogos que excavaron Saculeu no tenían preguntas antropológicas ni históricas sobre el sitio, ¿no? Tenían la tarea de reconstruir el sitio, entonces pues no tenemos grandes interpretaciones, no tenemos fechas de radiocarbono, todo está flotando en el aire, entonces me parece un reto fascinante, teniendo ya todos los datos disponibles, hacerle preguntas a estos artefactos que tenemos de Saculeu. En las grandes narrativas de la historia antigua de los mayas, el periodo inmediato anterior a la llegada de los españoles ha sido caracterizado en el área maya como un tiempo de decadencia cultural, de secularización, de militarismo y de conflicto, si bien de intensificación de intercambios comerciales y culturales. Todos estos procesos se resumen en el término mexicanización, una categoría que hace referencia a la irrupción de elementos materiales que no tienen la apariencia ni los estándares de la cultura material de los mayas del periodo clásico de las tierras bajas, ¿no? Entonces es un término muy problemático porque lo mexicano es todo lo que no es maya clásico, ¿no? Entonces ahí tenemos toltecas, tenemos mexicas, teotihuacanos, etcétera. Esta conceptualización es el resultado de la influyente visión de la historia de los antiguos mayas de Eric Thompson, de la que nos habló Jaime también, quien consideró este periodo, que él llamó el periodo mexicano y el periodo de absorción mexicana, como un tiempo de intrusiones foráneas que llevaron a la degradación y a la decadencia de los logros culturales de los mayas del periodo clásico. Las reconstrucciones históricas de Thompson han sido superadas, han sido desacreditadas, pero son influyentes todavía, porque hasta hoy han ofrecido un marco interpretativo para explicar la presencia de objetos no mayas en la región como producto de migraciones, de conquistas militares y de guerra, que también Jaime nos habló de esto y vamos a ver que no tenemos evidencia arqueológica para ello, ¿no? La propuesta de Thompson de una migración de maya putunes o chontales o mayas mexicanizados, por ejemplo, fue retomada en la segunda mitad del siglo XX por etnohistoriadores y arqueólogos que trabajaban en Guatemala, particularmente por Robert Carmack, quien desafortunadamente falleció hace algunos días, un reconocido etnohistoriador que realizó muchas contribuciones al estudio de los mayas de las tierras altas. Y en su famoso modelo, él propuso la migración de jefes militares toltequizados o epitoltecas, quienes conquistaron el altiplano central guatemalteco procedentes de la costa del Golfo durante el posclásico temprano, hasta asentarse en el altiplano quiché.
Hay que decir que esto es el modelo de Thompson, ¿no? Es mayas mexicanizados de la costa del Golfo que llegan por el río Sumacinta, pasan por Ceibal y luego finalmente llegan a el altiplano guatemalteco. Hay que decir que no tenemos evidencia arqueológica para eso en absoluto. De hecho, los arqueólogos que trabajaron para el mismo proyecto de Robert Carmack demostraron que hay una continuidad en las tierras altas de Guatemala innegable. Entonces no podemos hablar de la llegada de guerreros o de migrantes toltecas como lo afirmaba Thompson. Entonces, esta es una aproximación desde la etnohistoria. Sin embargo, la cuestión de la mexicanización de las tierras altas mayas ha sido un tema abordado también desde perspectivas puramente arqueológicas, y quizás el trabajo más completo es el de Carlos Navarrete, quien propuso que la aparición de elementos mexicanos en las tierras altas mayas se produjo no durante el posclásico temprano, sino muy tardíamente, a finales del posclásico tardío, como resultado de la expansión militar del imperio mexica hacia el sur de Mesoamérica. A través de un completo inventario de elementos foráneos, Navarrete encuentra elementos de mexicanización o influencias mexicanas en la arquitectura, la escultura, la pintura mural, la cerámica, las prácticas funerarias, la presencia de metales y turquesas. Esta mexicanización, según Navarrete, era un preámbulo sutil que seguía las rutas de comercio que ya estaban bien establecidas para una conquista y expansión violenta por parte de los mexicas hacia Centroamérica, cosa que no sucedió porque los españoles vinieron antes, ¿no? Pero ese es el argumento de Navarrete, que iba a haber una invasión mexica hacia Centroamérica. También siguiendo un poco el modelo de Thompson, ¿no? Interpretaciones recientes más sofisticadas para entender la interacción regional en el posclásico mesoamericano incluye la aplicación de los postulados de la teoría de sistemas mundo, World Systems Theory, en el entendido de que Mesoamérica durante el periodo posclásico puede ser considerada como un sistema amplio de interacción económica que traspasaba fronteras políticas. Es decir, donde la interacción económica y comercial no estaba constreñida por las fronteras ni los límites de los estados o las entidades políticas del posclásico. Todas estas aproximaciones de la teoría del sistema mundo está basado en los aportes de la World Systems Theory de Immanuel Wallerstein para explicar la expansión del capitalismo como un sistema económico global con base en la división interregional y transnacional del trabajo en un mundo dividido entre centros y periferias. Varios autores han tratado de aplicar los postulados de este marco teórico a la economía precolonial de Mesoamérica, lo que ha implicado la flexibilización o reelaboración extrema de muchos de los conceptos base para que sea aplicable a la Mesoamérica precolonial. Quizás la elaboración más refinada y una de las más influyentes para el posclásico mesoamericano es la de Michael Smith y Frances Berdan, la cual ha sido concisamente presentada en este famoso volumen de Postclassic Mesoamerican World, el cual salió hace 20 años. Berdan y Smith identifican 3 unidades espaciales sistémicas en este sistema mundo: los centros comerciales internacionales como Chichén Itzá, Mayapán, Tula, Tenochtitlan, las prósperas zonas productivas y las zonas de extracción de recursos. En este modelo, las tierras altas mayas son caracterizadas como prósperas zonas productivas debido a la fertilidad del suelo para la agricultura, la presencia de recursos como obsidiana, cobre, oro, jade, aunque se reconoce que también el altiplano maya fungía como una zona de extracción de recursos debido a la presencia de numerosos yacimientos de obsidiana. El modelo de World Systems Theory aplicado a Mesoamérica puede ser útil para aproximarnos a la economía de grandes centros internacionales como Mayapán, Chichén Itzá, Tula, Xochicalco, pero me parece que este modelo perpetúa, acaso de manera muy sutil y sofisticada, la división bipolar entre centro y periferia, y que enfatiza la preeminencia de los centros internacionales en la direccionalidad de las redes de intercambio como lugares de destino final de los recursos. Quiero proponer aquí, en vez de partir de un análisis que busca encajar grandes zonas de un sistema macroeconómico a escala interregional, analizar la función precisa de los artefactos exóticos que llegaron a las tierras altas mayas en el posclásico, especialmente los artefactos de oro, tumbaga y cobre. Más que preguntarme sobre cómo llegaban estos artefactos a las tierras altas mayas, la pregunta que me hago es ¿para qué? ¿Por qué se incorporaron estos artefactos exóticos en los contextos culturales sistémicos de los grandes centros de las tierras altas? Para ello, propongo, es preciso abordar estos centros como fines en sí mismos en el intercambio regional. Ahora, estoy consciente que el término centro ceremonial es bastante problemático, sobre todo porque Eric Thompson
presentó un modelo muy influyente del centro ceremonial en las tierras bajas mayas, que es este centro vacío, donde solamente vivían los reyes y los sacerdotes, y a donde llegaban los campesinos muy esporádicamente para celebraciones calendáricas. Pero no es eso a lo que yo me refiero con centro ceremonial, sino que es a lo que popularmente se han llamado las capitales mayas del posclásico, de las tierras altas guatemaltecas. Digo popularmente porque en realidad nunca se ha elaborado un modelo empírico para conceptualizar a estos grandes centros como capitales, es decir, como lugares centrales para la administración y el gobierno de una entidad política. La combinación de información etnohistórica y arqueológica nos permite inferir que más que capitales políticas, estos grandes centros de las tierras altas tenían la función de reunir a elementos constitutivos dispersos, muy heterogéneos, que formaban las entidades políticas mayas y que se organizaban de manera coyuntural sobre una precaria estabilidad política que tenía que ser negociada constantemente a través del ritual público y de las alianzas oportunistas para la guerra. Es decir, en las tierras altas mayas no tenemos monarquías hereditarias, ni dinastías, ni realeza sagrada, como lo tenemos en las tierras bajas mayas, sino lo que tenemos es un complejo ensamblaje de diferentes linajes o casas nobles que se reúnen en alianzas coyunturales para la guerra, para la defensa y para la extracción de recursos. Esto es lo que nos dicen los mismos textos que escribieron los mayas en el siglo XVI. Mientras preparaba este paper, llegué al convencimiento que quizás para evitar confusiones con modelos antiguos deberíamos mejor llamar a estos centros de la manera en que los mayas del siglo XVI se referían a ellos, Tinamit. Este es el nombre que utilizaban los maya quiché para referirse a estos centros. En Mam se dice Tenam, una palabra de origen náhuatl, no maya, que en los diccionarios del siglo XVI se traduce como cerca o muro de ciudad. Los documentos escritos por los mayas del siglo XVI están llenos de referencias a estos lugares que servían para diferentes propósitos y no únicamente como sede del poder y del gobierno. Los traductores de los textos mayas del siglo XVI han utilizado diversas palabras, todas con connotaciones muy diferentes, tales como ciudad, ciudadela, fortaleza, pueblo, corte, centro fortificado, etc. Lo cierto es que los Tinamit tenían características muy estandarizadas que los permiten identificar en el registro arqueológico, aún ante la ausencia de documentos escritos. Y quizá la más importante de ellas es que se encuentran rodeados por un profundo barranco, ¿no? Y que tienen solamente una entrada. Según el modelo de Thompson, esto es una evidencia de los tiempos de militarismo y de guerra y de decadencia en que vivían los mayas del periodo posclásico, pero lo cierto es que por ejemplo, algunos de estos Tinamit tienen túneles o cuevas artificiales que están debajo del sitio y de hecho muchos de estos lugares son llamados Siwan Tinamit, que literalmente significa el pueblo barranco, así que creo que hay una connotación ahí ideológica, religiosa más profunda que simplemente resguardarse para la guerra. Esta es una vista de Saculeu, que por cierto se establece más o menos alrededor del año 500, cuando los mayas vivían pacíficamente, según Thompson. Pero vemos también este centro rodeado por un profundo barranco. El sitio se extendía mucho más aquí, donde todavía hay algunas evidencias arqueológicas. De tal manera que Saculeu cumple con estas características del centro rodeado por un barranco, y algo que define a los centros ceremoniales, a los Tinamit, es la presencia de estos edificios alargados que tienen bancas, una columnata con varias puertas y varias escalinatas, y que eran la sede de los linajes o de las casas nobles que formaban las entidades políticas mayas y que se reunían en el Tinamit para celebrar danzas, para negociar y también para la celebración de mercados. Y aquí tenemos, voy a hablar más adelante un poco sobre las múltiples similitudes entre la arquitectura de Yucatán, siguiendo también lo que dijo Jaime, especialmente Mayapán, y cómo vemos que en las tierras altas mayas la arquitectura es bastante similar, y es algo que no le hemos puesto atención en las tierras altas mayas. Algo muy importante sobre los Tinamit es que en los textos, gracias a los textos históricos y etnohistóricos, sabemos qué era lo que sucedía en vísperas de la llegada de los españoles en estos lugares. Eran lugares para el ceremonial y el ritual público alrededor de las deidades patronales y la diplomacia entre diferentes entidades políticas y grupos étnicos.
Por sus evidentes capacidades defensivas, también eran lugares para el resguardo de los ataques durante el tiempo de guerra y eran lugares para la celebración de mercados y el intercambio de productos locales y exóticos. Para nuestro argumento, es conveniente mencionar lo que dijo Fray Bartolomé de las Casas sobre la provincia de la Verapaz, es decir, el norte de las tierras altas mayas, frontera con las tierras bajas, sobre la celebración de mercados cerca de los templos. Esto es lo que nos dice Fray Bartolomé, es decir, los mercados se llevaban a cabo en los Tinamit. Luego de mencionar el intercambio de productos locales, Bartolomé de las Casas hace la interesante observación de que en estos mercados se intercambiaban materiales exóticos como oro y cobre, esmeraldas, es decir, jade y turquesas y otros bienes preciosos. Las Casas anota que el oro que circulaba en esta región del área maya no era nativo, sino que procedía del istmo de Tehuantepec, de Oaxaca y de la Mixteca. Y erróneamente identifica el sur de Centroamérica como un lugar donde no había oro, pero sabemos que sí había. Gracias a la abundante información etnohistórica podemos concluir que los Tinamit actuaban como centros que ejercían una fuerza centrípeta que atraía a grupos muy diversos en torno al ritual público y a la diplomacia. Y esto permitía el flujo de artefactos exóticos para suplir las necesidades materiales del ritual y de la diplomacia. Y también pues, sabemos, gracias a los textos del siglo XVI, que los artefactos de metal llegaban a las tierras altas como producto del tributo y del expolio de guerra, especialmente los quichés, un grupo expansionista que conquistó gran parte de las tierras altas, hace mención a traer estos artefactos de metal de los grupos que ellos conquistaban. Entonces, ¿cómo contribuye la información de Saculeu para entender el intercambio regional en el periodo posclásico? Los arqueólogos que excavaron Saculeu establecieron 4 fases cerámicas que las equiparan a fases culturales. Saculeu surge como un gran centro ceremonial alrededor del año 500, con conexiones, tenemos artefactos de Teotihuacán o teotihuacanoides, tenemos un centro muy grande durante la fase Atzán. Luego, entre el 700 y el 900, hay un abandono, o por lo menos no se construye en Saculeu. Sí se visita para colocar entierros, pero luego tenemos el inicio de la fase Canyac alrededor del 900, y es cuando Saculeu se convierte en este gran centro donde vienen artefactos de todas partes de Mesoamérica. Tenemos cerámica nicoya, por ejemplo, turquesas, metales, etcétera. Hay que decir aquí además que este es un fechamiento relativo porque no tenemos ni una sola fecha de radiocarbón de Saculeu. Más bien estas fases se establecieron utilizando a Caminal Juyú y Huachactún, que eran sitios que ya habían sido bien excavados, como marco de referencia. Así que tenemos un trabajo pendiente en Saculeu respecto a un fechamiento más preciso. Pero lo que sí tenemos bien documentado son los artefactos de metal que fueron hallados en Saculeu y que proceden de las 2 fases que corresponden al periodo posclásico, la fase Kankiak y la fase Shinabajul. Afortunadamente, casi todos los artefactos fueron ilustrados, ya sea con fotografías o con dibujos. Tenemos numerosos artefactos que vienen de las tierras altas mayas, pero carecen de contexto, o las excavaciones arqueológicas en las que fueron encontrados nunca han sido publicadas, y entonces Saculeu aquí resalta como un lugar excepcional donde sí tenemos estos datos duros. Y afortunadamente también tenemos un análisis cuantitativo y espectroscópico que fue realizado sobre 18 artefactos de la colección de metales de Saculeu por el renombrado químico William Root, quien desarrolló una reconocida carrera en el estudio de los metales antiguos del continente americano. Más o menos, digo más o menos porque no sabemos la cantidad exacta de artefactos de metal de Saculeu, porque decidieron incluir en estos análisis materiales que vienen de una excavación más antigua, pero hay alrededor de 24 o 25 artefactos de oro, tumbaga, cobre y aleaciones de cobre y plata. Entonces Ruth realizó este análisis y detectó que habían materiales de cobre, que muy probablemente era un cobre local, y tenemos evidencia de la época colonial del siglo XVII sobre un gran yacimiento de cobre en la Sierra de los Cuchumatanes, no muy lejos de Saculeu. Y luego Ruth también propuso que habían materiales que probablemente habían llegado como producto del comercio, de oro, tumbaga y de una aleación de plata y de cobre. De los objetos de oro y de tumbaga, Ruth afirmó que eran de origen foráneo y que probablemente vinieron de Oaxaca y de Costa Rica y Panamá.
Ruth sugirió que la composición del oro de los artefactos de Saculeu era similar a los que él había analizado en Oaxaca y en Costa Rica. La distribución de los artefactos de metal en los contextos de Saculeu sigue patrones muy consistentes de acuerdo a la fase cultural a la que pertenecen. Y todos los artefactos vienen de contextos funerarios, de las estructuras 3, 4, 16 y 15, que es un complejo. Aquí tenemos otra de las estructuras radiales que Jaime mencionó también, que se vuelven muy comunes en el periodo posclásico en las tierras altas mayas. La mayoría de artefactos viene de la estructura 13 y luego tenemos entierros en estas pequeñas plataformas que tienen objetos de cobre que según Ruth son de origen local, es decir, son de las tierras altas. Entonces, los artefactos de metal de la fase Canquiac, es decir, del posclásico temprano, se encuentran como parte de complejas agrupaciones de artefactos en entierros múltiples secundarios. Estos entierros, que son muy típicos y que no solamente vemos en Saculeu, sino en otros grandes sitios como en Nevaj, tienen la particularidad de que reúnen huesos de varios individuos que son reenterrados en un contexto secundario. Y podemos ver que los artefactos de metal no tienen una posición preeminente, sino que pues, se colocan como parte de la misma agrupación de artefactos. Es decir, los artefactos de la fase Canquiac no están identificando el estatus de los individuos que han sido enterrados, porque generalmente son individuos que vienen de otros entierros y que fueron recolocados, además en números como 4 individuos, 7, 9, 13, es decir, números importantes para el pensamiento cosmológico mesoamericano, de tal forma que tenemos aquí conceptos muy profundos que quizás no podemos entender ahora, pero que están relacionados con ideas propias de la religión de los antiguos mayas. Y uno de estos entierros, el entierro 3.3, tiene dos individuos que vienen de un entierro secundario y dos individuos que fueron colocados junto con estos huesos. Y de aquí viene este pendiente de rana, así lo llama William Ruth, quien afirmó que este artefacto probablemente venía de Costa Rica o de Panamá. Y quizás aquí Orlando nos puede confirmar o desmentir el análisis que había hecho Ruth respecto a la forma que tenía estos artefactos. Yo pienso que los entierros de la fase Canquiac no giraban necesariamente en torno a la individualidad de los humanos cuyos restos eran manipulados para estos rituales, sino más bien con la creación de un sistema ritual de artefactos, individuos que recreaba contextos profundos asociados al número de individuos reenterrados. Los entierros de la fase Canquiac desindividualizaban a los ocupantes de las tumbas y difieren notablemente de los entierros previos de la fase Atzán y Chinac, en donde se acostumbraba a colocar entierros articulados a lo largo de las líneas centrales de las estructuras. Esta es la estructura 13, una de las estructuras de donde vienen una gran cantidad de estos artefactos de oro y de tumbaga. Y este es muy típico de la arquitectura de Saculeu, esta constante destrucción de las versiones previas de las estructuras para levantar nuevos edificios. Y los entierros eran colocados como parte de estos procesos de, no sé si llamarlo de terminación o de renovación, pero es en este contexto de la constante modificación de la arquitectura de Saculeu que son colocados estos entierros con los artefactos de metal. Un caso excepcional, sin embargo, lo constituye el entierro 1323, uno de los pocos entierros de la fase Canquiac de Saculeu en donde sí parece que la parafernalia funeraria estaba destinada a resaltar la individualidad del ocupante del entierro. Misteriosamente, esta tumba fue encontrada no en el eje central de la estructura 13, sino en la plaza, un entierro directo en la tierra. Y este es uno de los entierros más ricos de Saculeu. Además de este precioso pendiente de cobre, que según William Ruth viene de Oaxaca, habían discos de turquesa, habían vasijas plumbate, habían cuarzos, una serie de materiales poco comunes, pero estaba enterrado en un lugar nada prominente, es decir, en la plaza. Y además, el individuo que estaba enterrado aquí no tenía las extremidades inferiores. Y esto es una característica de los entierros de Saculeu. Se colocan los individuos sin brazos o sin piernas. Es una práctica propia del lugar, creo yo, que no hemos entendido muy bien tampoco. Lo interesante del pendiente de jade que está en el Museo Nacional de Arqueología de Guatemala es que adentro tiene un cascabel.
y este cascabel está hecho de cobre local, ¿no? Entonces tenemos este objeto que vino probablemente de Oaxaca con una pequeña campanita que está hecha de cobre local guatemalteco. Para la siguiente fase, la fase Xinabajul, los artefactos de metal foráneo se encuentran en la estructura 4. Esta es una estructura que tiene columnas circulares, como las que mostró Jaime también, ¿no? Tiene la banca con el altar y además en la parte superior tiene una cámara circular. Creo que es la única estructura de las tierras altas mayas donde tenemos un edificio circular y que me recuerda a mí también la arquitectura de Mayapán, del norte de Yucatán, ¿no? Entonces hay una similitud innegable entre la península de Yucatán. También tenemos arquitectura similar en la sección de los lagos de Petén del periodo postclásico, así que podemos trazar toda esta conexión desde el norte de Yucatán hasta las tierras altas mayas. Y no es el único edificio de Saculeu que tiene estructuras, columnas circulares, ¿no? Es algo muy típico de esta región. Para la fase Xinabajul, los artefactos de metal foráneo se encuentran en la estructura 4, que es la que ustedes ven aquí, en 2 entierros en urnas funerarias con cremaciones, aunque objetos de cobre fueron utilizados en los ajuares funerarios en entierros ubicados en otras estructuras. La cremación aparece en las tierras altas mayas muy tardíamente, en el periodo posclásico tardío. Generalmente adentro de cántaros de cerámica se colocaban restos humanos cremados junto a cuentas de jade o piedra verde, artefactos de hueso animal, huesos de animales, sobre todo de aves, fragmentos de vasijas y metales. En el caso de Saculeu resulta interesante que las 2 urnas de cremación, las cuales son muy tardías, aparecen ya al final de la secuencia de construcción de la estructura 4, son más o menos contemporáneas y contenían objetos cuya iconografía puede asociarse con las mariposas, ¿no? La comparación que hizo William Root con lo que se conocía en ese tiempo, en los años 40, es con estas famosas mariposas de oro de Teotenango del Camino, del norte de Oaxaca, pero lo cierto es que, bueno, Carlos Navarrete, por ejemplo, utilizó la mariposa de Saculeu para compararlo con representaciones mexicanas en los códices del Grupo Borgia, en los códices mixtecas, pero lo cierto es que tenemos esta representación de mariposas por lo menos desde el clásico temprano. Esto viene de Quintana Roo. Luego tenemos los famosos pectorales de estilo tolteca, que son además mosaicos de turquesa. Este es el trabajo de Kyle Taube, pero también tenemos representaciones de mariposas en el posclásico tardío en las representaciones de algunas deidades que vemos en el Códice de Dresde. Y recordemos aquí que en el pensamiento mesoamericano las mariposas están asociadas con los guerreros, con el alma de los guerreros que se transforman, especialmente durante el proceso de cremación. Así que quizás, tal vez en vez de hablar de estos elementos de mexicanización, estamos hablando de grandes conceptos mesoamericanos que eran compartidos interregionalmente, pero que eran expresados de manera local en cada uno de estos sitios. La bien documentada colección de artefactos de metal de Saculeu permite reconstruir los contextos en que los objetos exóticos fueron utilizados en el ritual propio del sitio. Estos objetos formaron parte integral de rituales que involucraban la deposición de entierros como parte integral de las prácticas de construcción, destrucción y renovación de la arquitectura ritual. Los metales, particularmente los de oro y los artefactos de oro y tumbaga, condensaban para los mayas las nociones del pensamiento mesoamericano que veían en la lejanía y el exotismo de los grandes centros distantes, ya fueran míticos o reales, una cualidad necesaria para sancionar políticamente la simbología del poder local en una sociedad descentralizada. Y esto lo vemos, por ejemplo, en el título de Totonicapán, un documento escrito en el siglo XVI por los maya quiché, donde los ancestros de los quiché viajan al otro lado del mar, a la corte del rey Nakshit, a recibir los instrumentos, la insignia de poder, que incluye cascabeles de oro y guirnaldas de metal, ¿no? Entonces está este concepto de ir a lugares lejanos a traer estos objetos de metal que no son símbolo de poder, sino son símbolo de autoridad, ¿sí? Que es algo muy diferente. En Saculeu, esta simbología estaba particularmente conectada con el ritual mortorio y con la incesante renovación de la arquitectura religiosa pública a través de la colocación y manipulación de entierros que formaban parte indispensable de la esencia de los edificios del centro ceremonial.
Estos centros ceremoniales, estos tinamit, proveían el gran escenario para que los elementos exóticos que estaban en boga en toda Mesoamérica fueran selectivamente apropiados por los mayas de tierras altas e integrados a sus propias prácticas rituales. Por lo tanto, los objetos de metal no llegaron a Zaculeu ni a las tierras altas mayas como productos de olas de mexicanización o de difusión cultural unidireccional, sino como parte de la formación de grandes esferas macrorregionales de interacción en la que los grandes centros ceremoniales de las tierras altas proveyeron los contextos culturales precisos para la incorporación de objetos exóticos de tradición pan-mesoamericana en el ritual local. Y mientras escribía esta ponencia, me entraron muchas dudas sobre utilizar los términos exótico, foráneo, porque vemos en las prácticas religiosas mayas contemporáneas, por ejemplo, cómo todos estos objetos que podríamos considerar foráneos son indigeneizados, ¿no? Son hechos propios y locales, y esta división entre foráneo y local existe solamente en la mente de los arqueólogos. Quiero agradecer a mi amiga y colega Elisa Mencos, quien se ha dedicado a ubicar los artefactos de metal en Guatemala, en las diferentes colecciones, por haber compartido información conmigo y algunas fotografías. Y a ustedes, muchas gracias por su atención. Víctor, excelente. Te mando saludos James Doyle, que se da cuenta que estamos acá. Primero, gracias por una ponencia tan elevada, con un castellano tan depurado e ideas muy claras. Da gusto oír nuestro idioma en otras tierras. Y por otro lado, quería hacer la anotación de la pieza esa de oro que parece una mariposa y su similitud con, sí, esa misma. Y su similitud, y ya pues ya tendremos oportunidad de atar cabos o desmentir esas conexiones, ya sea pan-mesoamericanas o pan-americanas, con la nariguera de los diseños de las cerámicas Nazca. Así que para ver por ahí por dónde va la cosa. Claro, claro. Sí, respecto a las mariposas, se ha interpretado que son narigueras. Sí. Lo cierto es que son piezas muy grandes, tienen más o menos 15 centímetros de largo, entonces yo creo que eran pectorales, como los que ilustra Kyle Taube aquí, ¿no? Porque son piezas bastante grandes, pero sí existe la cuestión de las narigueras de mariposa, que también son comunes en el posclásico. Y muchas gracias por la observación. Muy buena presentación. Lo voy a decir en español primero y después lo digo en inglés, porque sé que hay unos colegas que no hablan español. Mencionaste que la población o que gente de Totonicapán viajaban por mar a otro lugar para, no sé, para ir al mercado o para conseguir materiales que entonces importaban de regreso a Totonicapán. Y creo que una cosa que nosotros como arqueólogos siempre no hacemos es una omisión, creo que muy importante, de ver el rollo de la peregrinación en el movimiento de ideas y materiales. What I just said was that one of the things that we do in English, as archaeologists, that we don't do well, is we don't look at the role of pilgrimages in the movement of ideas and goods. And there were lots of pilgrimage centers in Mesoamerica. Centros de peregrinación, por ejemplo, Teotihuacán, Chichen Itza, Mayapán, posiblemente Monte Albán. Y creo que es importante de pensar eso, porque peregrinaciones todavía existen hoy día. Los musulmanes tienen que ir a Meca. Y cuando uno viaja en una peregrinación, ¿qué es que hace? Siempre uno compra algo para llevar a casa, para poder decir, yo fui. Yo fui.
Pero no solo los materiales se vienen con los peregrinos, sino las ideas. Right? So when pilgrims go to a pilgrimage center, they don't only come back with something that says, hey, I was there, but they also come back with lots of ideas. And I think as archaeologists, we do a poor job at thinking about some of these ideas when we interpret, we quickly jump, as I said, warfare, right? Migration. We need to think about pilgrimages. Yeah. And I have to say that I think that Saculeo was a pilgrimage center since the early classic times. And that's because this part of Western Guatemala is associated with the origin of maize. There is a sacred cave not too far from Saculeo, which is considered by many modern Maya groups as the place where humans found corn or maize. So I think Saculeo played an important role in pilgrimage routes during the post-classic period. Tenía una pregunta también, porque lo último comentario que usted tenía sobre cómo que hablamos de cosas no locales, como exótico y todo eso. Y en la manera del proceso de indigenización de objetos, a través del análisis en Saculeo y en otro trabajo que se han hecho, hay un patrón como material que podemos ver ese proceso, es más porque podemos analizar los contextos, los otros artefactos en el mismo contexto. ¿Cómo podemos, a través de la perspectiva arqueológica, en su opinión, detectar este proceso de indigenización, pero del pasado? No sé si hay como que patrones claros en su mente de este proceso. Quizás podría ilustrarlo con un ejemplo histórico y con un ejemplo etnográfico. Estoy trabajando en un proyecto que estudia murales de la época colonial en Chajul, en el occidente de Guatemala. Son del siglo XVIII y vemos a mayas vestidos, los mismos mayas ixhiles pintaron escenas de baile donde utilizan ropa europea, ¿no? Entonces, como arqueólogos nos aproximamos diciendo, bueno, pero están usando ropa europea. Y desde ya partimos con estos conceptos sobre qué es local y qué es foráneo. Y creo que estamos repitiendo ahí el modelo de Thompson, de todo lo que no parece maya en nuestra mente tiene que ser mexicano, tiene que ser europeo, etc. Y el ejemplo etnográfico que quiero mencionar es en las ceremonias mayas contemporáneas. Por ejemplo, cuando pedimos perdón y permiso para excavar un sitio arqueológico, se queman velas y se quema azúcar. Y el azúcar es muy importante en los rituales mayas contemporáneos y es algo maya, ¿sí? Pues nosotros podríamos argumentar que es algo no local, algo que vino de lejos, pero dentro de la forma de la operación del ritual local es algo totalmente maya, no hay duda sobre eso. Entonces creo que tenemos que acercarnos mucho a las formas locales, ontológicas de ver el mundo para tratar de entender eso, y es un proceso en el que nos encontramos ahora. Así que no tengo una respuesta muy precisa, pero creo que tenemos que leer mucha etnografía para poder acercarnos a esa dimensión de los artefactos. Gracias.